Buenas noches, estimados ciudadanos de la Nueva España. Bienvenidos a Noticias del Virreinato. Hoy, 16 de septiembre de 1810, les presentamos un reporte especial sobre los alarmantes sucesos que conmueven a nuestro territorio. Desde la parroquia de Dolores, el cura Miguel Hidalgo ha incitado al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno legítimo. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? Nuestro corresponsal político nos lo explicará. Claro, y aparte es una situación muy complicada porque está sobrellevándose a mano de gente obrera, principalmente personas de la clase baja que están en descontento con nuestro gobierno actual y pues han tomado la decisión de levantarse en armas contra los gobernantes españoles y criollos. En los tiempos presentes, el orden colonial se tambalea. La invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808 ha estado desatando una tormenta política en la península y como eco lejano ha sembrado desconcierto en las colonias del Nuevo Mundo. ¿Ya? El virrey José, gobernante de la Nueva España, en esos años turbulentos empatizaba con ideas criollas del autogobierno. Fue dispuesto a un golpe de Estado en 1808 por los peninsulares del Ayuntamiento de México, que lo acusaron de infidencia. Esta acción exacerbó la tensión entre criollos y españoles peninsulares. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía propuestas por algunos de los pensadores más influyentes como Rousseau y Montesquieu han influenciado a muchos de los jóvenes que han estado regresando desde Europa hasta la Nueva España. Estos son principalmente criollos, lo que ha estado desatando ideas de libertad y rebeldía en ellos que se han visto reflejadas en las acciones que están tomando contra nuestro gobierno actual. Querétaro, como todos sabemos, es la cuna de la independencia, ya que aquí se gestó con importantes personajes como la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo, el corregidor Hidalgo, Allende, Adalma, los hermanos Egigneo y Etimero González, entre otros. Reuniones secretas encabezadas por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, junto con el capitán Ignacio Allende, el teniente Juan Aldama y el cura Miguel Hidalgo y Costilla están juntos. Tenían como objetivo levantar al pueblo para insaturar un gobierno propio. La conspiración fue descubierta, pero Josefa logró alertar a Hidalgo el 15 de septiembre de 1810, lo cual precipitó el levantamiento. ¿Qué es esto? Algo increíblemente resistente y muy suave llegó a México y es hasta 3 veces más resistente que cualquier otro papel higiénico cuando se moja, para una sensación de limpieza y comodidad increíble. Después del grito de Dolores, los peninsulares se refugiaron en Granaditas, un recinto ubicado en Guanajuato, ya que tras el inicio de la independencia, Hidalgo había juntado a más de 6,000 insurgentes y como esta fue avanzando, se fueron uniendo más tropas por el territorio nacional. El 28 de septiembre de este año, desde las 8 de la mañana, los insurgentes liderados por Miguel Hidalgo y sus aliados atacaron a Granaditas. Pero antes, el cura había intentado dialogar con el líder de los peninsulares, que era el representante del rey de España, y quien recibió una carta por parte de Miguel Hidalgo. El saqueo de Guanajuato, una lucha social o una sed de venganza. Interrumpimos esta transmisión coordinaria para traer a ustedes las noticias más graves acontecidas en estos días de rebelión e incertidumbre. Desde Guanajuato nos llegan reportes de una jornada sangrienta que ha marcado un antes y un después en esta naciente insurrección que agita la colonia. Tras semanas de agitación en los campos, esta es la primera gran ciudad que cae ante la rebelión. Lo que siguió fue una escena que ha estremecido incluso a quienes simpatizaban con quienes causaban la libertad. Hombres, mujeres y niños peninsulares fueron acuchillados sin distinción. Se ha saqueado el oro, los bienes, los almacenes de trigo y hasta las vestiduras finas de los europeos. Casas fueron forzadas. Comercio reducidos a cenizas, y todo bajo la mirada de un pueblo hambriento de justicia, ¿o acaso de venganza? Desde el campo, muchos justificaron los actos como el inevitable rugido de los oprimidos,
Dicen que tras siglos de esclavitud disfrazada, el pueblo al fin ha hablado, que la sangre derramada es el precio del despertar. Esta visión popular considera los hechos como una revolución necesaria. Un sacudimiento de las cadenas que los peninsulares han impuesto sobre el yugo de los indígenas y mestizos. Pero, en los salones de Querétaro, en las haciendas de Valladolid y en los cafés discretos de la Ciudad de México, comienza a gastearse una preocupación distinta, la clase criolla, esa élite nacida en esas tierras pero leal a la corona. Mira con recelo los acontecimientos. Muchos de ellos habían simpatizado con la causa de Hidalgo, creyendo en una transformación ordenada, en una patria que reconocería sus méritos sin necesidad de violencia. Hoy, esas esperanzas se tambalean. Lo ocurrido en Guanajuato es para ellos un crimen atroz, un acto de barbaridad que mancha el estandarte de libertad con la sangre de inocentes. Se ha iniciado hacia una profunda fractura en las filas de quienes deseaban el cambio. Criollos, ilustrados, juristas, comerciantes e incluso algunos clérigos se preguntan si esta lucha, que parecía moral y justa, no se ha desviado hacia el caos. Las autoridades virreinales, por su parte, han condenado con firmeza lo ocurrido. Se han enviado tropas desde la capital y el virrey ha ordenado la inmediata persecución de los caudillos. En las ciudades cercanas se refuerzan las defensas. El miedo corre más rápido que la pólvora. Pero, entre la gente sencilla, entre los jornaleros, las viudas de guerra, los indios olvidados en sus pueblos, hay quienes aún alzan la voz por Hidalgo. Lo ven como un traidor ni como un asesino, sino como el único hombre que tuvo el valor de tocar la campana de Dolores y gritar, lo que tantos pensaban en silencio. Para ellos, la sangre derramada de Guanajuato no es más que el tributo que exige el nacimiento de una patria verdadera. ¿Qué juicio dictará el tiempo sobre estos días de hierro y ceniza? ¿Será el saqueo de Guanajuato recordado como la chispa de una revolución necesaria o como el primer paso hacia la ruina? Solo la historia, impecable juez, lo dirá. Desde esta humilde estación, seguiremos informando conforme el conflicto avance. Esto no es una sola rebelión. ¿Acaso, y solo acaso, podría ser el eco lejano del nacimiento de una nueva nación? Que Dios guíe estas tierras y a sus hijos. Se despide su fiel narrador de los hechos con respeto y verdad, paz y prudencia. La batalla del Monte de las Cruces fue un enfrentamiento clave en la Guerra de la Independencia de México. Ocurrió el 30 de octubre de 1810. A continuación te resumo los puntos más importantes. Tras el inicio de la lucha por la independencia con el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y los insurgentes avanzaban hacia la Ciudad de México. Reunieron un gran número de seguidores, en su mayoría campesinos, mal armados, pero numerosos, aproximadamente 80,000. El enfrentamiento ocurrió en el Monte de las Cruces, una zona montañosa entre Toluca y la Ciudad de México. A pesar de estar mal armados, los insurgentes lograron derrotar a los realistas gracias a su superioridad numérica y al terreno montañoso. Fue una victoria importante para los insurgentes y dejó libre el camino hacia la capital. Sorprendentemente, Hidalgo decidió no tomar la Ciudad de México, posiblemente por el temor a una masacre o falta de organización. Esta decisión fue muy criticada, especialmente por Allende, y se considera una oportunidad de pérdida para consolidar el movimiento de la independencia en una etapa temprana. Anuncio importante. Se ofrece recompensa a quien proporcione información que lleve a su captura. Se busca por su papel en el grito de Dolores y su liderazgo en la lucha por la independencia de México. El día 17 de enero del año 1811, que es este presente año, cerca de Guadalajara, el puente Calderón Jalisco fue derrumbado. Tras la victoria de los Cruces, los insurgentes tomaron Guadalajara. Ahí se prepararon para enfrentar el ejército realista. Los insurgentes eran liderados por Miguel Hidalgo, aproximadamente más de 80,000 hombres que por su parte no tenían un buen entrenamiento y no estaban bien armados.
Se enfrentaron al ejército realista, comandados por el general Félix María Calleja. Estos eran alrededor de 6,000 hombres con caballos, un ejército bien entrenado y muy bien armados. A pesar de su gran número, los insurgentes fueron vencidos por el ejército realista, esto gracias a su mejor estrategia, artillería y su organización. Por su parte, un cañón de los insurgentes explotó, lo que causó una gran revuelta entre sus filas, lo que proporcionó una gran desorganización y los desconcentró en la batalla. Esto desencadenó en una derrota muy devastadora y esta batalla marcó el declive del liderazgo del cura Miguel Hidalgo, lo que proporcionó posteriormente su fusilamiento. Tras la derrota en el Puente Calderón, Hidalgo, Allende y otros líderes insurgentes huyeron hacia el norte para buscar apoyo en Estados Unidos. Estos fueron traicionados por Ignacio Elizondo, quien fingía apoyarlos y pues terminó vendiéndolos. Tras ser capturados, fueron llevados a Chihuahua, donde fueron juzgados por traición. Hidalgo fue excomulgado por la iglesia y luego fue juzgado por las autoridades virreinales. Hace poco, el día 30 de julio del presente año 1811, Miguel Hidalgo fue fusilado y fue decapitado. Ahora su cabeza está junto a la de Allende, Aldama y Jiménez. Fue colocado como advertencia en algunas esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Tras la muerte de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, otro sacerdote, asumió el liderazgo con una estrategia militar superior. Conquistó ciudades clave en el sur y el centro del territorio. En 1813, el Congreso de Chilpancingo declaró por primera vez la independencia absoluta de América Mexicana. Con la caída de Hidalgo, la lucha no cesó. Surgió otro clero, esta vez en el sur, con mirada firme y talento militar, José María Morelos y Pavón. Morelos tomó Oaxaca y Acapulco, resistiendo en sitios como Coahuila, donde soportó 72 días de asedio por Calleja. Demostró una gran disciplina y estrategia. Sentimientos de la Nación. Un documento leído en el Congreso de Chilpancingo proclamó la independencia absoluta, abolió la esclavitud, suprimió tributos injustos y afirmó la soberanía del pueblo. La derrota y el fusilamiento. Capturado en Temalca el 5 de noviembre de 1815, fue juzgado por herejía y traición y fusilado el 22 de diciembre. Su legado inspiró las etapas siguientes de la insurgencia. A partir de 1816, la insurgencia parecía derrotada, pero líderes como Vicente Guerrero mantuvieron viva la llama. En 1820, el giro inesperado en el general Agustín de Iturbide, antes realista, pactó con Guerrero bajo el Plan de Iguala, uniendo a los criollos y a los españoles bajo 3 garantías: independencia, religión y unión. Entre 1820 y 1821 habían diversos grupos que, a pesar de sus diferencias, estaban de acuerdo en que la independencia era algo bueno para la Nueva España. Entre estos grupos estaban los conservadores, gentes de la Iglesia o de la alta burocracia del virreinato. Estos temían que el nuevo régimen constitucional de España les quitara privilegios. Cuando todo parecía perdido, un giro inesperado cambió el destino de la patria: el pacto entre un realista y un insurgente. A la cabeza de los nuevos partidarios de la independencia se puso Agustín de Iturbide, hasta entonces enemigo implacable de la causa nacional. Iturbide intentó acabar con las fuerzas del general Vicente Guerrero, pero al no conseguirlo, optó por aliarse a él. El 10 de febrero de 1821, en Acatempán, entonces la población permanente Estado de México, el general Vicente Guerrero recibe a Juan Figueroa, comisionado por Iturbide para ultimar detalles
del cese de las hostilidades entre realistas e insurgentes. Algunos historiadores señalan que el sellado con un abrazo entre Guerrero y Iturbide ha sido lo que ha sellado este pacto. La unión de los nuevos independientes y el caudillo que simboliza la continuidad del movimiento insurgente logró consumarse la independencia nacional el 27 de septiembre de 1821. Iturbide, general realista que buscaba la paz, pactó con Guerrero la independencia, la religión católica y la unión entre españoles y criollos. La independencia no trajo la paz inmediata. México enfrentó crisis económicas, conflictos políticos y la pérdida de territorios. Sin embargo, sentó las bases de nuestra identidad nacional. Consumada la independencia, nuevos retos se alcanzaron. La libertad se ganó, pero la estabilidad aún estaba por escribirse. México nació endeudado y sin instituciones sólidas. El comercio se vio afectado y los recursos del Estado. En 1820, el panorama cambiaba. Agustín de Iturbide, militar, realista, pactó con Guerrero bajo el Plan de Iguala, independencia, rebelión y unión entre españoles y americanos. Militares como Santa Anna comenzaron a dominar la escena política, imponiendo gobiernos inestables y guerras internas. La independencia mexicana sirvió de ejemplo a Centroamérica y Sudamérica. Hace 200 años, hombres y mujeres comunes decidieron que la libertad valía más que sus vidas. Hoy su legado nos construye con memoria y acción. Este ha sido un servicio informativo de la Gaceta de la Nueva Era.